Good morning. Buenos días. I've been given the task Me han dado la tarea preaching to y'all de predicarles a todos right before lunchtime. justo antes del almuerzo. So I will do my best Así que voy a dar lo mejor to say what I want to say para decir lo que quería decir very quickly. muy rápidamente. Our text today is Jonah 4, Nuestro texto hoy es Jonás 4. and as you are turning there, I want to read a passage out of Matthew. Read a passage out of Matthew. Vamos a leer un pasaje de Mateo, Matthew 28:19. Mateo 28:19. Jesus' last words to his disciples, he says, Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos: "Go therefore and make disciples of all nations, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. That is a command that is given not only to pastors, Ese es un mandamiento dado no solo a los pastores, but for all believers. pero para todos los creyentes. But if we are honest with ourselves, Pero si somos honestos con nosotros mismos, this command can be very difficult to live out. este mandamiento puede ser un poco difícil para vivir. So this morning, Así que esta mañana I want to look at two reasons why this may be difficult for us to live out. Vamos a ver dos razones para... Two reasons why these are difficult to live out. Dos razones por las que esto es un poco difícil para vivir. These reasons are our pride Estas razones son uno, orgullo, and our priorities. y las prioridades. So we are looking at the end of Jonah's story, Así que vamos a leer el final de la historia de Jonás, but I would like to quickly recap what happens in chapters 1 through 3. pero rápidamente vamos a ver lo que pasa en los capítulos del 1 al 3. In chapter 1, the Lord comes to Jonah and gives him an instruction. En el capítulo 1 el Señor va a Jonás y le da una instrucción. His instruction is for him to go to the city of Nineveh Esta instrucción es para que él vaya a la ciudad de Nínive and proclaim destruction against the city. y proclama la destrucción de esta ciudad. Jonah responds to this command La respuesta de Jonás a este mandamiento by running away from God fue huir del Señor. and getting on the boat that is the opposite direction. Y se subió a un bote que se dirigía a una dirección, a la otra dirección. While Jonah is on this boat, Mientras Jonás estaba en este bote, a great storm comes upon the seas. Una gran tormenta arrasa con el mar. And Jonah is thrown overboard, Y Jonás es lanzado por fuera and he gets swallowed barco. by a great fish. y se lo traga un gran pez. Now, I do not know if it's the same in this country, No sé si es lo mismo en este país, but in America we have a lot of illustrations around this particular story. pero en América tenemos muchas ilustraciones de cómo es esta parte del pasaje. So Jonah spends 3 days and 3 nights in the belly of this fish, Así que Jonás pasa 3 días y 3 noches en el estómago de este pez, before this fish comes and washes him up on the shores of Nineveh. antes de que el pez lo escupiera en la playa de Nínive. So while Jonah was trying to run away from Nineveh, the Lord takes it right to the shore. Mientras Jonás trataba de escapar de lo que el Señor lo mandó, el Señor lo puso justo en la playa de Nínive.
So Jonah goes and proclaims God's message to Nineveh. Así que Jonás va y proclama el mensaje que le dio el Señor. And I would like to read the very end of chapter 3. Y me gustaría leer el final del capítulo 3. When God saw what they did Cuando el Señor vio lo que hicieron and how they turned from their evil way, y cómo habían abandonado sus malos caminos, God relented of the disaster that he said he would do to them. cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. And he did not do it. Y decidió no hacerlo. This phrase should make our hearts jump for joy. Esta frase debería hacer saltarnos de alegría a nuestros corazones. That when the city of Nineveh repented, Cuando la ciudad de Nínive decidió arrepentirse, God showed his great mercy towards them. Dios mostró su gran misericordia hacia ellos. But what we're going to see, what we are going to see, Pero lo que vamos a ver was that this was not Jonah's reaction. va a ser la reacción de Jonás. So the first thing I want us to see Lo primero que quiero que veamos is Jonah's pride. es el orgullo de Jonás. So we're going to read verses 1 through 4. Así que vamos a leer del versículo 1 al 4. And can you go ahead and read that? Yes, please. Versículo 1. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó el Señor: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió: ¿te parece bien enojarte por esto? We see in verse 1, Vemos en el versículo 1, it says that this news of Nineveh's repentance vemos que la noticia del arrepentimiento del pueblo de Nínive, it said that this displeased Jonah greatly, esto desagradó a Jonás, desagradó mucho. and he was very angry at this news. Y él estaba muy enojado acerca de estas noticias. And we come to verse 2, Y vamos al versículo 2. and Jonah begins to describe a key characteristic of God. Y empieza a describir una característica clave del Señor. These are characteristics that when we describe them, Estas son características que cuando las describimos, we should do this in a way that brings joy to us. las deberíamos describir de una forma en la que nos traiga alegría, That is in a spirit of worship to God. en un espíritu de agradecimiento a Dios. But I want to read these words, and I'm going to do my best to capture the emotions of Jonah. Así que voy a leer ahora cómo Jonás explica, va a hacer su mejor esfuerzo para mostrar la emoción de Jonás al decir estas palabras. And I'll also do my best not to yell in the microphone. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para no gritar en el micrófono. Jonah turns to the Lord and he says, Jonás entonces le reclamó al Señor: "Oh Lord, is this not what I said when I was in my country? Señor, esto es lo que yo dije que no pasaría cuando estaba en mi país. This is why I ran. This is why I fled from Tarshish. Por eso huí a Tarsis, For I knew porque yo sabía that you are a gracious God que tú eres un Dios misericordioso, and are merciful and slow to anger, compasivo y lento para enojarte, and abounding in steadfast love and relenting from disaster." y lleno de amor inagotable, y estás dispuesto a perdonar a la gente y no destruirla. Jonah was angry about the fact that God was merciful.
Jonás estaba enojado por el hecho de que Dios fue misericordioso. And this comes from the fact that Jonah, because of Jonah's pride. Esto es por el hecho del orgullo de Jonás. Jonah's pride told him that he deserved his salvation more than the people of Nineveh. Jonás, por su orgullo, pensaba que su salvación era mucho más merecida que la salvación de los demás. See, the people of Nineveh were wicked people. Acuérdense que la gente de Nínive era una gente malvada. By a worldly standard, the people of Nineveh did not deserve mercy. Así que viéndolo de esa manera, la gente de Nínive no merecía ser salva. When I read about the people of Nineveh, Cuando leí acerca de la gente de Nínive, it reminds me of many events that we see in the news today. me hacía recuerdo de todo lo que vemos en las noticias hoy en día. If you've been watching the news, like I'm sure we all have, Como han visto las noticias, como todos lo han hecho, we have seen many of the terrible atrocities committed over in the nation of Israel. hemos visto las horribles atrocidades que se han cometido hacia el pueblo de Israel en estos días. And as we have seen on the news, Y and- como, go ahead. y como hemos visto en las noticias, And social media, en las redes sociales, my heart breaks for the terrible things that one human can do to another. mi corazón se rompe de lo que es capaz de hacer un hombre al resto de las personas. But when I read the story of Jonah, Pero cuando leo la historia de Jonás, I'm reminded of the great truth me acuerdo de la gran verdad, that these men who commit these terrible atrocities, que los hombres que han cometido estas horribles atrocidades, if they will repent que si se arrepienten and turn their lives over to Jesus, y ponen sus vidas delante del Señor, Scripture says that they will be saved. la Escritura dice que ellos van a ser salvos. I want to read a passage out of Romans. Quiero leer un pasaje en Romanos, Romans 10:13. Romanos 10:13. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Now I want to ask you a question, Ahora quiero hacerles una pregunta, and I get that there is a language barrier, y sé que hay una barrera en el lenguaje, but we're going to do our best here. pero vamos a hacerlo mejor. Does this say, for those that have lived a good life? Para los que han vivido la buena vida, la Escritura dice eso. No, it does not say that. It says for everyone, and it does not say, sorry, I'm going ahead of you. It does not say that only for those who have lived a good life. Lo que no dice es solo para los que han vivido la buena vida. It does not say that they might be saved. No dice que probablemente sean salvos. It says that everyone En realidad dice que todos who calls on the name of the Lord, los que llamen al Señor that they will be saved. van a ser salvos. So when we think about the people of Nineveh in this story, Así que cuando hablamos de la gente de Nínive, and when we think about the people who are committing terrible atrocities in today's time, y nos acordamos de la gente que está haciendo atrocidades hoy en día, the truth of the gospel is the same. la verdad del Evangelio es la misma. That if they repent and turn to Jesus, Que si ellos se arrepienten y se vuelven al Señor, they will be saved. van a ser salvos. And understand, this is the gospel. Y entendamos, este es el Evangelio. This is the gospel that we travel 48 hours to proclaim. Este es el Evangelio por el que que estamos proclamando hace 48 horas atrás. This is the gospel that you pray so hard for. Este es el Evangelio por el que están proclamando tan arduamente.
This is the gospel that you pour your blood, sweat, and tears into. Este es el evangelio al que están dando todo todas sus fuerzas, sangre y sudor, todo. This is the gospel that we have dedicated our lives to. Este es el evangelio por el que damos nuestras vidas. So let us not become like Jonah Así que no nos volvamos como Jonás and have this pride so deeply rooted in us y permitamos que este orgullo tenga raíces tan profundas that we look at the lost around us que veamos a los perdidos alrededor nuestro and we think to ourselves, y pensemos they do not deserve this gospel. que ellos no merecen este evangelio. I want to ask you, Quiero preguntarles, as a way of challenging you, en una forma como que desafiarlos. do you ever get angry at the fact that God showed grace to someone? ¿Alguna vez se han enojado cuando el Señor le ha mostrado gracia a alguien que ustedes pensaban que no lo merecían? And when we think about this attitude that Jonah had, Y cuando pensamos en la actitud que tuvo Jonás, it is ironic that it is coming from him. es irónico que venga de él. Because while we just briefly summarize the first 3 chapters of the story, Así como hemos resumido muy brevemente los primeros 3 capítulos, if you really study it, you see that Jonah was in need of the most grace. vemos que Jonás era el que más necesitaba esta gracia. See, Jonah began the story in disobedience to God. La historia de Jonás inicia desobedeciendo a Dios. Jonah knew what God had expected of him, Jonás sabía lo que el Señor estaba esperando de él. and yet Jonah ran anyway. Y aún así Jonás corrió. And if it wasn't for God's grace in Jonah's life, Y si no fuera por la gracia de Dios en su vida, he would have ended up dead in the belly of a well. él hubiera terminado muerto en el estómago de ese pez. You see, Jonah failed to realize God's grace in his own life. Jonah failed to realize God's grace in his own life. Jonás realmente sintió la gracia del Señor en su vida. And if we're not careful, we can do the same. Y si no somos cuidadosos, podemos hacer lo mismo que Jonás hizo. I want to remind you of Paul's words in Romans chapter 3. Quiero hacerles recuerdo de las palabras de Pablo en Romanos 3. Where he tells us, no one is righteous. Romanos 3:10, en la que nos dice, no hay ni un solo justo, No one understands. ni siquiera uno. No one seeks after God. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. All have turned aside. To- Together they have become worthless. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No one does good, not even one. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. You see, until we understand the need for our own grace, Vean que si no entendemos la necesidad de la gracia, we will never have the compassion required for the lost around us. nunca vamos a entender el grado de compasión que necesitamos para los que nos rodean. Another verse that comes to my mind Otro versículo que viene a mi mente is 1 Timothy chapter 1, verse 15. es 1 Timothy chapter 1, 15. Primera Timoteo, capítulo. Paul says that Jesus Christ came to save sinners, Dice que Jesús vino para salvarnos. came, 1 Timothy 1:15. Primera Timoteo 1:15, que dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, which I am the worst. de los cuales yo soy el peor de todos. So let me give you some practical ways in which we can let go of our pride. Así que déjenme darles una forma práctica para dejar esto de lado. The first is that we reflect on the gospel daily. La primera es reflejar el Evangelio diariamente.
We have already seen such beautiful pictures of the gospel today. Hemos visto imágenes hermosas del Evangelio hoy día, That we remind ourselves that while we were still sinners, que nos recuerda que cuando éramos pecadores, while we were enemies of God, cuando éramos enemigos de Dios, Christ died for you. Cristo murió por nosotros. We need to remind ourselves of the gospel on a daily basis. Debemos recordarnos a nosotros mismos del Evangelio día a día. And the second thing Y la segunda cosa es we remember God's grace in our own lives. y que recordemos la gracia del Señor en nuestras vidas. When we come to the place Cuando venimos del lugar where we feel like we deserve this gospel, donde pensamos que merecemos este Evangelio, then we need to remember the sin in our own lives debemos también acordarnos del pecado de nuestras propias vidas and the need for grace in our own lives. y la necesidad que tenemos de la gracia para nuestras vidas. The compassion and desire that we have for the lost La compasión y el deseo que tenemos por los perdidos is in direct connection with our own humility. está directamente conectada con nuestra propia humildad. When we understand the depths of God's grace in our own life, Cuando entendemos la profundidad de la gracia de Dios en nuestras vidas, then we will naturally have a desire for the lost. entonces naturalmente vamos a tener un llamado hacia los perdidos. So we see Jonah's pride in this story. Así que vemos el orgullo de Jonás en la historia. Secondly, I want us to look at Jonah's priorities. Como segundo punto, quiero ver las prioridades que tenía Jonás. So we are going to read verses 5 through 11. Así que vamos a leer. Yes. Okay. Vamos a leer en Jonás 4 del versículo 5 al 11. All right. Yeah. Okay. It should be through the whole thing. Yes. Okay. Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. Yes. Okay. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó: es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás: ¿te parece enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió: ¿sientes lástima por una planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? So we see in verse 5 Así que vemos en el capítulo 5 that Jonah goes outside of the city to set up a shelter. que Jonás sale de la ciudad para buscar un refugio. And make no mistake, Y no se equivoquen, Jonah was hoping to get a glimpse of what God was going to do to Nineveh. Jonás quería ver desde ahí lo que Dios le iba a hacer a Nínive. And so it's at this moment Así que en este momento that the Lord decides to teach Jonah a lesson. en que Dios decide enseñarle una lección a Jonás. So we see in verse 6, Así que vemos en el versículo 6, the Lord is gracious to Jonah el Señor tiene compasión y gracia a Jonás and provides him a tree for shade. y le provee un árbol para que se cubriera. And in this moment, Y en este momento Jonah is happy.
Jonás está feliz. Jonah is comfortable. Jonás está cómodo. God had blessed Jonah Dios bendijo a Jonás, just like he blesses us each and every day. tal cual como Dios nos bendice a cada uno de nosotros día a día. But then in verse 7, Pero entonces en el versículo 7 we see that God appoints a worm. vemos que el Señor pone un gusano. And this worm causes the tree to die. Y este gusano causa que el árbol se muera. And as this tree is dying, Y en cuanto al árbol se está muriendo, God causes the sun to burn down on Jonah. hace que el cielo, el sol queme, o sea, se ponga sobre Jonás. And so now Jonah is uncomfortable. Y ahora Jonás está incómodo. And in typical Jonah fashion, Muy típico Jonás con el tema, Jonah begins to complain again. se empieza a quejar de nuevo. Jonah says that it would be better for him to die than to live in these conditions. Y Jonás se queja y le dice que es mejor morir que vivir en estas condiciones. You see, in this moment, Vean que en este momento Jonah becomes more concerned with his comfort Jonás está más preocupado por su confort than the city of Nineveh before him. que la ciudad de Nínive delante de él. And if we are not careful, Y si no somos cuidadosos, we can allow the comforts of our own lives o sea, si no somos cuidadosos, podemos permitir que las comodidades de nuestras vidas to blind us to the very real needs in front of us. nos vuelva ciegos delante de las reales necesidades que tenemos delante. And as is usually typical, Y como es usualmente típico, the passage that I choose to preach, los pasajes con los que elijo predicar, God had to deal with me in this very same issue. Dios me prueba con el mismo tema. As I mentioned earlier, Como mencioné antes, it took us about 2 days to get to Bolivia. nos ha tomado como 2 días para llegar a Bolivia. And there was plenty of opportunities for me to complain. Y han habido muchas oportunidades para que yo me queje. The plane was too hot, El avión estaba muy caliente, or it was too crowded, o había mucha gente, or the food court didn't have the food that I wanted. o que el comedor no tenga la comida que yo quería. And as I'm having these thoughts, Y mientras he tenido estos pensamientos, the Lord reminded me of what I was going to preach this week. el Señor me estaba haciendo recuerdo lo que les iba a predicar ahora. And he was asking me, are you going to complain the whole time? Y me estaba preguntando, ¿te vas a quejar todo el tiempo? Or see what I'm about to do before you this week? ¿O vas a ver lo que yo voy a hacer en esta semana? And I want you to notice God's response to Jonah in verses 9 and 10. Y ahora quiero que vean la respuesta que Dios tuvo en el versículo 9 y 10. The Lord asked Jonah, El Señor le preguntó a Jonás, do you do well to be angry for this plant? ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? And then in verse 10, Y ahora el versículo 10. he says, you pity the plant El Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta, for which you did not labor, aunque tú no hiciste nada para que creciera? nor did you make it grow? Creció rápido. It came into being in a night, Creció rápido y murió rápido. and it perished in a night. Y murió rápido. And should I not pity Nineveh, Pero Nínive the great city, tiene the great city? Okay, you guys. In which there are more than 120,000 people Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes who do not know their right hand from their left hand. que viven en oscuridad espiritual. The Lord was reminding Jonah, El Señor le estaba haciendo recuerdo a Jonás and he is reminding us y nos hace recuerdo a nosotros that there is a great need before us. que hay una gran necesidad delante nuestro. I can read statistics about the lostness around the world. I can tell you
tell you about the lostness around the world. Yo les puedo contar de las pérdidas que hay alrededor del mundo, But as many of you know, pero como todos saben, there is great lostness around the city. pero hay mucha pérdida en la ciudad. So let us not grow more concerned with our comforts, Así que no crezcamos más preocupados de nuestras necesidades and be able to focus on the great need that is before us. y seamos más atentos a la gran necesidad que tenemos delante nuestro. For we also have a great city, Porque nosotros también tenemos una gran ciudad a people who do not know their left hand from their right hand. de gente que vive en oscuridad espiritual, For people that do not know about the hope of the gospel. de gente que no conoce la esperanza del evangelio. We must concern ourselves about the lost. Debemos preocuparnos del perdido. I love the story of Jonah Me gusta la historia de Jonás because it shows us very clearly porque nos muestra muy claramente that God has great compassion for the lost. que Dios tiene gran compasión por los perdidos And as people of His Word, y de las personas de su palabra. we must also have great compassion for the lost. También nosotros tenemos que ser compasivos por los perdidos. So I want to ask you a question that a pastor asked me one time. Así que les voy a hacer una pregunta que un pastor me hizo hace un tiempo. If the Lord said yes to every one of your prayers today, Si el Señor dijera sí a cada una de tus oraciones hoy, how many people would come to know Him? ¿cuántas personas llegarían a sus pies? Are you praying for the lost in your city? ¿Estás orando por los perdidos en tu ciudad? Are you reaching the lost in your city? ¿Estás alcanzando a los perdidos en tu ciudad? Let us be a people Que el Señor nos permita ser personas that has great compassion for the lost around us. con gran compasión por las personas alrededor nuestro. Let us pray. Oremos. Dear God, we want to thank you for this story Gracias, Señor, por esta historia, that shows us how much compassion you have for the lost. por la gran compasión que tú tienes por los perdidos. Lord, I pray that you get rid of our pride. Señor, te ruego porque quites este orgullo. I pray that you adjust our priorities Te pido que ajustes nuestras prioridades to care for those para cuidar de ellos, that are lost and going to hell without you. para cuidar de los que se están perdiendo y que están yendo al infierno sin ti. Lord, help us be bold to proclaim your gospel Señor, permítenos ser and to share your truth y permítenos compartir tu verdad with the city around us. por la ciudad alrededor nuestro. We love you. Te amamos, Señor. In Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús. Amén. Thank you. You did good.